ya está. Ok, y Creo que ya. Démonos 2 minuticos, muchachos. Buenos días a todos y ya damos inicio. Muchas gracias. Buenos días, buenos días. Muy buenos días para todos. Buenos días. Bueno, compañeros, buenos días. Gracias por regalarnos este espacio nuevamente Buenos de días. capacitación para conocer todos los aspectos específicos que competen. Bueno, claro está, conceptos muy básicos de todo lo que es inteligencia artificial, que sabemos que nosotros como funcionarios de la Supertransporte puede ser una gran herramienta para el desarrollo y optimización de nuestros procesos. Entonces, nuevamente agradecerles. El próximo lunes, como les hemos comentado, tenemos nuestra última charla virtual de inteligencia artificial con el ingeniero Esteban, y el próximo viernes la charla al taller presencial. Hoy ya les enviamos a su correo, así como hicimos este proceso de convocatoria, el formulario para que se puedan inscribir y puedan acompañarnos quienes deseen estar acompañándonos viernes 24 de 9 a 11 de la mañana en el auditorio de la Torre 3, allá directamente en la superintendencia, para que Sin hagan el proceso embargo, de inscripción. habían dicho que también se podía virtual. Claro que sí, la idea es hacerlo híbrido para que quienes no nos puedan acompañar de manera presencial también puedan estar ahí acompañándonos virtualmente en este taller. Sí, señora, así será. Bueno, entonces le doy paso, doctor Esteban. Gracias. Muchas gracias y gracias a todos nuevamente por acompañarnos. Vale, perfecto. Buenos días para todos. Bueno, como dice aquí la presentación, el día de hoy vamos a tener aquí un punterito rojo. El día de hoy vamos a hablar acerca de los conceptos del Machine Learning. Según lo que hablamos en las sesiones anteriores, dentro de la inteligencia artificial habían diferentes formas de hacer inteligencia artificial como tal, ¿cierto? Vimos que había una forma que habíamos nombrado la forma a partir de reglas, donde nosotros como expertos en diferentes temas le decimos al modelo qué queremos que haga y básicamente lo haga y lo hace, perdón, y existía la otra forma que era la forma del aprendizaje. Cuando hablamos de la forma del aprendizaje, definitivamente nos estamos refiriendo al machine learning. Cuando hablamos de inteligencia artificial es como una gran sombrilla que tiene varias técnicas, varios procesos, varias tareas, varios enfoques, y cuando hablamos de Machine Learning estamos hablando de una sección, la sección para mi gusto más relevante dentro de la inteligencia artificial, pero pues es importante diferenciar una de la otra. Dentro del ciclo de conferencias que nosotros venimos presentando, habíamos visto hasta hoy introducción a la inteligencia artificial, herramientas de la inteligencia artificial, donde vimos acerca de las bases de datos, la potencia del hardware y la evolución en el software. Y hoy vamos a ver como tal los conceptos de Machine Learning. Cuando vamos a hablar de conceptos de Machine Learning, vamos a tener el siguiente índice. Vamos a ver
nuevamente de qué se trata el aprendizaje automático. Ya en la sesión anterior lo habíamos nombrado un poco, pero aquí vamos a entrar un poco más a detalle para que nos quede claro de qué se trata específicamente. Y luego vamos a hablar acerca de las tareas del Machine Learning. ¿Cuáles son las tareas que nosotros podemos hacer con el Machine Learning clásico y cómo ha evolucionado hasta permitirnos hacer cosas como las que hace ChatGPT, como las que hace DALL-E, que es que yo le escribo cualquier texto y él me responde, que yo le hago preguntas y él me responde, o DALL-E, que es la plataforma en la cual yo puedo escribir un texto y él me responde con una imagen. Entonces yo le digo, deseo crear un texto que tenga la siguiente forma, los siguientes colores, la siguiente especificación, y él me va a responder. Eso es la evolución a lo que se ha llegado. Claramente son inteligencias artificiales específicas, pero tienen pues una amplia aplicación. Vamos a ver cómo llegamos hasta allá. Luego vamos a hablar acerca de las fases necesarias para aplicar el Machine Learning. Según lo que habíamos estado hablando en la clase anterior, en la sesión anterior, nos estaban preguntando de cómo podríamos nosotros aplicar el Machine Learning. Entonces aquí vamos a ver cuáles son cada uno de esos pasos que tenemos que llevar a cabo para poder obtener un modelo de Machine Learning que sea útil y que nos dé respuestas a nuestras necesidades. Luego vamos a ver cuáles son los modelos de aprendizaje. Existen múltiples modelos con muchas diferencias, pero vamos a nombrar algunos de los más relevantes, de los más importantes, partiendo de lo más clásico, que es lo que siempre se ha usado en la industria, hasta lo más evolucionado que se está usando ahora, por ejemplo, para la construcción de las herramientas, como hablábamos ahorita, ChatGPT o DALL-E o todas las herramientas más actualizadas que tenemos. Ok. Entonces, cuando hablamos del aprendizaje automático, ya habíamos hablado que básicamente teníamos tres posibles aprendizajes dentro de todo lo que se hace, y es, por un lado tenemos el aprendizaje supervisado, en el cual tenemos etiquetas de clase o etiquetas numéricas para poder, etiquetas numéricas en un intervalo para poder hacer la estimación de eso. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo tengo información de los usuarios y al mismo tiempo tengo el dato que yo quiero predecir del usuario. Entonces, eso me sirve en un proceso de aprendizaje porque yo digo, a partir de las características del usuario, yo voy a aprender a estimar lo que yo quiero conocer del usuario, y a futuro, cuando me llegue un nuevo usuario del cual yo no conozco la característica específica, él me pueda decir cuál es la clase a la que pertenece ese usuario sin que yo la conociera previamente. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos relacionados con eso. Por otro lado, tenemos el aprendizaje automático no supervisado. En el aprendizaje automático supervisado no tenemos etiquetas. El que no tengamos etiquetas quiere decir que nosotros tenemos un grupo de datos, un grupo de usuarios de los cuales no conocemos mucho, pero básicamente lo que vamos a intentar es deducir la naturaleza de esos usuarios, deducir la capacidad de agrupación que tienen esos usuarios. No sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, que tienen Netflix o alguna plataforma de streaming de video y les dicen, las personas que ven los videos que tú ves han visto también este video, o las personas similares a ti ven estas publicaciones, las personas con los mismos gustos que tú muestran esto. ¿Cómo saben ellos cuáles son las personas que tienen los mismos gustos que yo? Eso no tiene mucho sentido. Yo en ningún momento, ellos no me preguntaron a mí, a usted le gustan las películas de terror, le gustan las películas de comedia, le gusta X o Y, nunca nos lo preguntaron. Pero a medida que nosotros vamos tomando decisiones dentro de la plataforma, nuestro perfil va tomando algunas características. Entonces van diciendo, bueno, a esta persona le gustan las películas de este tipo, le gustan los documentales de este tipo, le gustan las series de este tipo. Lo interesante de eso es que, como tienen muchos usuarios, existen otros usuarios también que tienen gustos muy similares a los que uno tiene. Entonces, ellos lo que plantean es, lo más seguro es que esta persona que se parece a esta van a tener gustos similares. Si esta persona
le gusta cierto tipo de películas o de series nuevas que están surgiendo, a esta persona también le van a gustar. Eso es una crítica muy fuerte que se ha hecho a las plataformas de streaming porque dicen que trabajan objetivamente y sacan producciones que ya saben que van a tener una alta demanda. Entonces lo primero que hacen, no sacan la producción porque la quieren producir porque quieren sacar esa información, sino que primero hacen un análisis estadístico de cuántas personas van a tener ese gusto similar o miran dentro de las diferentes categorías de documentales, de películas, de series, cuáles son las categorías que más volumen de personas tienen mirando y a partir de eso entonces crean una nueva serie o una nueva película dentro de esa misma temática para que tenga una gran audiencia. Por otro lado, tenemos lo que sería el aprendizaje automático por refuerzo. En el aprendizaje por refuerzo, como veníamos hablando, se trata de un agente que interactúa con el entorno y al final de la interacción yo le doy una recompensa o lo penalizo. ¿Cómo sería esa recompensa o esa penalización? Bueno, existen diferentes metodologías desde el punto de vista académico para realizarlo, pero básicamente la cuestión es, pensemos un semáforo, habíamos hablado en la sesión anterior. Pensemos un semáforo al cual yo no le configuro los tiempos. Yo no le digo cuánto tiempo debe dejar el flujo de norte a sur, cuánto tiempo debe dejar el flujo de este a oeste, cuánto tiempo debe dejar el flujo de peatones. Yo no le digo nada. Yo lo dejo que él solito deduzca cuáles son los tiempos. Pero al final de cada día yo le doy una recompensa o una penalización dependiendo lo bien que lo haya hecho. O puede ser por horas, no necesita ser por días, puede ser por horas. Entonces yo le digo, mira, en esta hora no lo hiciste bien porque, no sé, tal vez le diste muy poco tiempo a la vía que se considera la vía principal y no se pudo desatacar la vía. O en esta otra lo hiciste mejor, entonces le doy puntuaciones positivas y así sucesivamente. Lo interesante es que aquí el modelo va a ir aprendiendo cómo deberían ser las decisiones que él debe tomar. De esta misma forma es que se entrenó, por ejemplo, el Deep Blue que veíamos en la sesión anterior, que es esa máquina de IBM que aprendió a jugar ajedrez. A él nadie le dijo, mira, las jugadas del ajedrez son estas, son así, son asas, esto lo puedes hacer y esto no. Fue a punta de penalizaciones y determinar recompensas y penalizaciones. Si movía la ficha en una forma que no era, tenía una gran penalización, entonces aprendió cómo podía mover cada ficha. Si empezaba a hacer la partida y empezaba a jugar bien, pero al final perdía, no le daban una buena calificación, lo dejaban más o menos porque movió las fichas de forma correcta, pero al final no tenía una gran recompensa. Cuando el sistema entendió que a medida que él planeara los movimientos a futuro y que fuera realizándolos gradualmente, que eso le iba a dar mayores puntajes, pues ahí es que el sistema pudo aprender a jugar ajedrez. No solo ajedrez, hay muchísimas aplicaciones. No sé si de pronto hayan escuchado algo de Jeopardy. Jeopardy es un juego en la televisión en los Estados Unidos en el cual las personas dialogan y se hacen preguntas. A partir de esta misma tecnología, un equipo de IBM en años pasados, en 2007, si no me falla la memoria, fue ganador de Jeopardy, ese juego pues, que es bastante conocido en los Estados Unidos. Entonces vamos a ver cómo vamos a tratar con estos. Bueno, esta diapositiva la teníamos en la sesión anterior acerca de cómo dividimos el aprendizaje automático en 3 burbujitas y cómo vamos a poder trabajar con ellas de forma diferente. Entonces, por un lado tenemos el aprendizaje automático supervisado. ¿De qué se trata el aprendizaje automático supervisado? Básicamente tenemos datos etiquetados que se proporcionan al modelo y esos datos tienen un conjunto de entradas y las correspondientes salidas. Y al momento de aprender, el modelo realiza la tarea de predecir la salida particular que se desea. Por ejemplo, yo deseo hacer un algoritmo que detecte si el vehículo que está pasando por la carretera es una motocicleta o es un automóvil. Entonces,
yo le entrego la imagen, la entrada del modelo es una imagen de una motocicleta y la salida del modelo debe ser motocicleta. Yo le entrego la imagen de un automóvil y la salida del modelo debe ser un automóvil. Yo le entrego muchas imágenes de muchas motocicletas de diferentes tipos, colores, en diferentes posiciones, en diferentes carriles, y lo mismo con los automóviles. Yo le entrego muchas imágenes con diferentes formas, diferentes ángulos, diferentes proyecciones del objeto, y él entiende, él aprende a deducir qué es una motocicleta y qué es un automóvil. A futuro, cuando yo le entrego una nueva imagen que él no necesariamente había visto previamente, puede que esa imagen nunca antes la haya visto o esa motocicleta nunca la haya visto, el modelo debe de identificar a qué se refiere. Aquí esto es una tarea que actualmente se considera muy básica porque se ha trabajado mucho en ella. Por ejemplo, existe una base, nosotros diríamos, ¿cómo podríamos nosotros llegar a crear eso? ¿Cómo podría la superintendencia llegar a crear algo de este tipo? Aquí tenemos una imagen de ejemplo de la base de datos ImagenNet. La base de datos ImagenNet fue una base de datos creada por la Universidad de Stanford, la cual tiene más de 14 millones de imágenes que tienen más de 20.000 tipos de objetos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una región donde hay algunas alfombras, por ejemplo, aquí vemos ambulancias, autobuses, por aquí vemos personas haciendo deporte, por aquí en esta región vemos animales, por acá en esta región vemos hongos. Imagínense ustedes, tienen 14 millones de imágenes. Claramente esto requiere un esfuerzo alto de las bases de datos. Cuando nosotros queramos planear para el día viernes, que nosotros vamos a intentar plantear o idear cómo es que vamos a aplicar la inteligencia artificial en los procesos propios de la superintendencia, es muy importante que o tengamos la base de datos, una base de datos ya construida, o tengamos forma de construirla, que tengamos data que nos pueda ayudar a construir esta nueva base de datos o nueva información que vaya surgiendo. Vale. Además de del aprendizaje supervisado, donde yo entreno con etiquetas y al final el modelo aprende a estimar la etiqueta, existe también lo que se conoce como el aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje no supervisado no se tienen etiquetas. La idea es que el algoritmo aprenda a descubrir patrones y estructuras con las relaciones intrínsecas que se dan en los datos. Pensemos lo siguiente, nosotros tenemos usuarios y tenemos esta distribución de los usuarios. Por ejemplo, vamos a decir usuarios como la velocidad a la que se mueve el automóvil y la pericia con la que lo hace. Tenemos dos variables, una es la velocidad a la que se mueve y otra es la pericia con la que lo hace. Y nosotros queremos, por ejemplo, determinar cuál va a ser el resultado, cuál puede ser el posible resultado de este elemento rojo en la vía. ¿Qué es lo que nosotros vamos a intentar hacer? Lo que nosotros vamos a intentar hacer es encontrar los subgrupos que existen dentro de los datos. ¿Cuáles son esos subgrupos? Nosotros inicialmente no lo sabemos. Nosotros le damos la capacidad al sistema de aprendizaje que él solo haga la deducción de cuáles son los subgrupos y luego vamos a poder asignar el comportamiento de nuestro nuevo usuario a usuarios que ya conocemos dentro de nuestra base de datos. En este caso, el algoritmo de agrupamiento nos dice que, por ejemplo, esta información que no sabíamos cómo se agrupaba, se puede agrupar en estos tres grupos que vemos acá, un grupo verde, un grupo azul y un grupo rojo, y que si nosotros vamos a estimar a qué grupo pertenece este nuevo elemento, exactamente va a pertenecer al grupo rojo. Lo que nosotros podemos decir ahí es que como ese elemento nuevo tiene características similares o características muy cercanas
al comportamiento del grupo rojo, lo más seguro es que va a tener un comportamiento similar a ellos a futuro. Entonces, si de pronto, no sé, por algún motivo hemos determinado que hacemos alguna especie de calificación donde el grupo azul maneja muy rápido y con poca pericia, de pronto es más propenso a llegar a causarle algún accidente. O el grupo rojo maneja más despacio y de forma más prudente, lo más seguro es que es un conductor muy, pues muy prudente en la vía, que no va a tener problemas. Cosas de ese tipo podríamos llegar a determinar. Por otro lado, estábamos hablando, pasamos a aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y estábamos hablando también del aprendizaje por refuerzo. ¿Cómo es el aprendizaje por refuerzo? En el aprendizaje por refuerzo, como estábamos hablando, un agente toma acciones en un entorno y al final recibe una recompensa, una retroalimentación en forma de recompensa o penalización y va ajustando su comportamiento. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos que la gente aprendiera a jugar al triqui, entonces nosotros le ponemos escenarios del triqui y le decimos, va, si tienes este escenario, ¿cuál sería tu siguiente jugada? Si le ponemos este escenario azul y la jugada de la gente es poner la bolita arriba, lo recompensamos con una puntuación positiva. Le decimos, lo estás haciendo bien, esa es la forma correcta, así es que debes jugar. Pero, por otro lado, si le ponemos el mismo escenario de entrada y la decisión tomada por el agente no lo lleva a alcanzar el éxito en la tarea, pues le vamos a decir que lastimosamente no está jugando bien y que lo vamos a penalizar con una puntuación negativa. Aquí hay una serie de condiciones importantes a tener en cuenta y es que, por ejemplo, el juego del triqui no se gana en una sola jugada, el juego del ajedrez no se gana en una sola jugada, aprender a manejar los semáforos de una ciudad no se va a hacer en un solo día. Esto es un proceso largo, es un proceso continuo en el cual él tiene que ir aprendiendo a tomar decisiones con las diferentes situaciones que se van presentando. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la primera jugada que haría? Si le entregamos un tablero en blanco, ¿cuál sería la primera jugada que haría? Eso no tendríamos nosotros forma de decirle, la primera jugada estuvo bien o la primera jugada estuvo mal. Simplemente tendríamos que dejar que el juego evolucione y al final de todas las interacciones que el sistema tenga, ahí es donde le vamos a decir, no, mira, aquí no lo hiciste bien y aquí sí lo hiciste bien. Entonces, lo mismo pasaría con nuestras aplicaciones. No podríamos juzgar porque en un momento determinado el tiempo del semáforo fue corto y decir, no, aquí está definitivamente mal y no puede ser así. Tendríamos que esperar al final del periodo de análisis, una hora, un día o lo que a nosotros nos interese y claramente deberíamos tener formas también de medir si el tráfico fue bueno o no, si el tráfico tuvo un buen comportamiento o no, para nosotros poder dar la recompensa a la gente. Okay. Entonces, ya vemos los diferentes tipos de aprendizaje automático. El aprendizaje automático supervisado, no supervisado y por refuerzo. Además de esos tipos de aprendizaje automático, existen otras divisiones importantes que nosotros debemos tener claras en el momento que queremos aplicar la inteligencia artificial para nuestro beneficio. Y en este caso sería identificar la tarea que queremos que la gente haga. Dentro de las tareas fundamentales del aprendizaje hoy por hoy está la clasificación, la regresión y la agrupación. Pero claramente esto ha evolucionado hasta llegar a situaciones como la tarea que yo quiero es que la gente me escriba un texto. La tarea que yo quiero es que la gente me genere una imagen automática. La tarea que yo quiero es que la gente me mida la velocidad de que lleva un automóvil. Que la gente me diga la placa de un automóvil. Son cosas de ese tipo. Claramente esto es evolución, esto es lo que ha pasado en los últimos años con la aplicación de la inteligencia artificial,
pero en su base estricta básicamente tenemos tres tareas: la tarea de clasificación, la tarea de regresión y la de agrupación. Cuando nosotros hablamos de la tarea de clasificación, estamos hablando de que el objetivo es asignar una etiqueta o una categoría a una entrada basándonos en sus características. Entonces, nosotros, por ejemplo, queremos hacer un análisis de los vehículos en la vía, ¿cierto? Y podríamos, por ejemplo, preguntarle al sistema: por favor, diferéncieme los conductores que conducen bien y los conductores que manejan de forma errática. Entonces ahí tenemos dos clases: bien y errático. Cuando el sistema vea un conductor, el sistema a la final, después de hacer su proceso de análisis, me va a decir: no, este conductor está bien y este conductor es errático. O, por ejemplo, distinga las situaciones que se presenten en la carretera. Entonces él me puede decir: aquí el flujo es normal, es una clase normal; aquí hay flujo lento, esa sería otra clase; y aquí hay flujo rápido, eso sería otra clase. En ese caso teníamos tres clases: flujo normal, lento y rápido. Básicamente queremos clasificar en esas diferentes categorías. Por el otro lado, cuando hablamos de regresión, el objetivo en ese caso es estimar un resultado numérico de un intervalo. Aquí ya no nos interesa clasificar, aquí ya no nos interesa la categoría a la que pertenece, sino que nos interesa un valor numérico. Entonces, ¿cómo podríamos ver ese cambio? Si yo al sistema ya no le digo: dígame si el conductor es bueno o malo, sino que dígame la velocidad que lleva el conductor. Si la respuesta de mi sistema es un valor numérico que ya no me dice este conductor es errático o este conductor está haciendo las cosas bien, sino que me dice el conductor va a 50 kilómetros por hora, entonces ya es un valor numérico. Me puede decir va a 50, va a 100, va a 80, y yo voy a poder clasificar esa información. Lo mismo podría pasar con el flujo vehicular. Si tenemos un sensor en una carretera en específico, podríamos obtener información de la velocidad promedio de los vehículos en la carretera es de 20 kilómetros por hora. Eso claramente se podría traducir a una categoría, que es decir, que el flujo va lento, pero no es la tarea que nos pidieron. No nos pidieron clasificar, nos pidieron hacer una regresión, obtener un valor numérico a partir de las características que estamos teniendo. Espero que sea... Sí. Una preguntita por parte de Camilo Patarroyo. ¿Una inteligencia artificial puede tener estos tres tipos de aprendizajes? Sí, claro, porque muchas veces no están solos, muchas veces se acoplan. Entonces, pensemos, por ejemplo, hay una tarea que hoy por hoy es medianamente trivial, pero ha tenido una evolución grande, y es lo que hablábamos del OCR. Cuando yo le entrego al sistema un mensaje escrito y le digo: dígame qué texto hay ahí. Yo le entrego una foto, una fotografía, una imagen, y en la imagen le digo: dígame qué información hay ahí. Pensemos que esa imagen, por ejemplo, es una placa. Si yo logro identificar dónde está la placa, tomo la foto de la placa, y yo lo que quiero es saber cuáles son los números que tiene esa placa. Yo los estoy viendo, pero el sistema no puede buscar esa foto en la base de datos. El sistema necesita traducir esa imagen a valores numéricos o valores textuales para poder ir a buscar en la base de datos. Por ejemplo, queremos que automáticamente la cámara detecte si ese automóvil tiene, si los automóviles que están pasando por la carretera tienen el SOAT vencido, o lo tienen en normalidad, o bueno, diferentes características que queramos medir a partir de la placa. En ese caso, ahí tenemos varias tareas agrupadas, y lo primero es identificar la región donde está la placa. Eso puede llegar a ser una medida de regresión, porque numéricamente le podemos decir: dígame dónde está la placa, y él nos va a decir: vea, la placa dentro de toda la foto que tenemos, vamos a tener una foto de toda la carretera, me dice la placa específicamente está entre los píxeles 200 y 300, y en Y el píxel 20 a 40, por ejemplo.
Eso ya me va a decir la región donde está la placa. Ahora, yo extraigo la placa, la tengo ya solo la imagencita de la placa, ya no de toda la carretera, sino solo de la placa, y yo quiero saber cuál es el primer dígito. El primer dígito, aunque parezca un valor numérico, en realidad es un valor categórico, porque solo tienen 10 posibilidades, del 0 al 9, no hay otra posibilidad. El primer dígito debe ser el dígito, el primer valor alfabético debe ser un valor alfabético y así sucesivamente. Entonces, claramente, un único modelo de inteligencia artificial puede llegar a agrupar varias de estas para generar la solución que nosotros estamos esperando. Inge, dos apreciaciones. Una, Vilma nos dice, la inteligencia artificial, lo que he entendido es una herramienta para apuntar a ganar en todo, disminuir cada vez más la franja de error en la ciencia, los artes, los deportes y en las relaciones, por un lado. Y por otro, hay una pregunta de Luis Fernando que nos dice, la diferencia entre clasificación y agrupación es el tipo de la variable, es decir, si es cualitativa o cuantitativa. Por ejemplo, clasificar por colores o agrupar. Clasificar colores, agrupar por edades. Ok, sí, hay un detalle bien importante. Voy a intentar abarcar las dos preguntas. La primera pregunta, sí, la idea, pues, o por lo menos como yo tomo la inteligencia artificial, es que sí, es una herramienta que nos va a ayudar en diferentes cosas. Lo importante es tener en cuenta que nosotros por ahora no tenemos la capacidad de generar una inteligencia generalizada, que sea como un niño pequeño que va a ser capaz de aprender de todo, que va a aprender a hablar y al mismo tiempo va a aprender a ver y va a aprender a cantar y va a aprender a dibujar y va a aprender... No, nosotros tenemos que enfocarnos en una única tarea. Tenemos que identificar exactamente qué es lo que queremos hacer, dónde la queremos utilizar y en esa forma generar un modelo que sea útil para nosotros y que nos ayude en lo que nosotros necesitamos. Y por el otro lado, el compañero nos hablaba acerca de que la variable fuera categórica o numérica. La cuestión es que la variable puede ser categórica numérica, porque en realidad lo que existe detrás de los modelos siempre son modelos matemáticos. Entonces los modelos matemáticos siempre nos van a llevar a números. Entonces, por ejemplo, cuando, con permiso me devuelvo acá. Por ejemplo, aquí en realidad el sistema por dentro no es capaz de generar la salida moto ni es capaz de generar la salida auto. Lo que yo debo hacer es explicarle o diseñar el sistema y decirle, vea, moto es el número 0 y auto es el número 1. Cuando yo le entrego una imagen y él me entregue el número 0, eso significa motocicleta, y cuando yo le entregue una imagen y él me devuelva el número 1, eso significa automóvil. Lo importante aquí es que cuando yo estoy haciendo la tarea de clasificación, yo solo tengo un grupo de números que puedo tener como resultado. En ese caso, yo no podría tener el resultado 0.25 porque no es ninguno de los dos resultados posibles. Mis resultados deben ser 0 o 1, no hay más opciones. Entonces yo no podría tener un resultado 1000, 200, no tiene sentido. Ahí tengo un grupo de categorías definidas que aunque pueden ser numéricas, no características, pueden ser numéricas, pero son bien definidas. Cuando yo hablo de regresión, la regresión puede tener cualquier valor dentro de un intervalo. Yo puedo preguntar, por ejemplo, la velocidad del automóvil y la velocidad del automóvil puede ir entre 0 kilómetros por hora hasta 200, 250, bueno, dependiendo de la carretera o dependiendo de la aplicación o Fórmula 1 que estemos midiendo, no sé, pero va a poder tener cualquier valor dentro de un rango. Entonces es diferente tener categorías a tener un intervalo de valores posibles. Básicamente esa es la diferencia entre clasificación y regresión. Y Y una última pregunta, sí, Inge, perdóneme no, interrumpirlo. no, no, me gusta Marco que Aurelio nos dice, la inteligencia artificial en los modos de transporte, ¿cuáles serían los riesgos que podrían afectar en la vigilancia de los sectores de transporte? los riesgos. Pues la inteligencia artificial, lo que hablábamos en la sesión anterior, y es que puede tener, por ejemplo, riesgos de sesgo, porque por algún motivo la inteligencia artificial puede percibir alguna
alguna género o alguna raza o alguna etnia o algún partido político como supuestos personas que no le hacen bien al sistema. Entonces puede llegar a identificarlos como peligro y eso claramente sería un problema grave, que la inteligencia esté teniendo sesgos a la hora de hacer su entrenamiento. Y la otra situación es que deben estar muy bien definidas las responsabilidades dadas las decisiones que tomen. Yo no sé si ustedes vieron o han visto alguna vez un video de que en Estados Unidos, en las ciudades donde está permitido los autos autónomos, un automóvil de esos atropelló a un señor que iba por la carretera. Entonces, ¿quién es el responsable? El responsable es la persona que estaba detrás del volante porque tal vez tenía las manos cruzadas mientras el automóvil se manejaba solo o iba dormido mientras el auto se manejaba solo, o el responsable es la empresa que vendió ese automóvil, o el responsable es el ingeniero de visión que creó ese algoritmo. Ahí hay que definir muy bien todas las situaciones, porque eso puede llegar a causar perjuicios. En este ejemplo es la muerte, pero podrían haber ejemplos diferentes. Pensemos, tenemos una concesión de semáforos, de peajes, y en la concesión de peajes tenemos una cámara que de forma autónoma determina la cantidad de ejes que tiene el automóvil y a partir de eso hace el cobro. Se equivoca y por algún motivo le cobra de más a un usuario o le cobra de menos. ¿Qué responsabilidades van a haber ahí? Si yo voy en mi automóvil pequeño y por un error en el algoritmo de visión cree que yo soy una tractomula y me cobra un montón de dinero, ¿cómo puedo yo resolver esa situación? O si por un error del algoritmo percibe que yo soy una motocicleta y tal vez no me quiera cobrar, pero resulta que la gente del mismo peaje me dice que sí tengo que pagar, pero el algoritmo no me cobra. Es esa situación. Ahí lo que vamos a ver ahorita en las diapositivas siguientes es algo acerca del proceso y evolución de la inteligencia artificial y cómo nosotros podemos tener una idea que puede ser muy buena, pero siempre tenemos que validar el funcionamiento antes de ponerlo a funcionar solo. Siempre tiene que tener un funcionamiento acompañado, perdón, porque siempre se pueden presentar situaciones que se salen de control. Por ejemplo, yo tengo un sistema de reconocimiento de personas y justo llega el 31 de octubre y el 31 de octubre las personas no se ven como son realmente. Las personas tienen cosas diferentes en el rostro, tienen cosas diferentes en la vestimenta, tienen estructuras alrededor de ellos y eso puede llegar a perjudicar el funcionamiento del sistema. Nosotros tenemos que hacer un sistema lo suficientemente robusto para que pueda responder a las dificultades o a las diferencias. Vale. Inge, aquí hay una otra preguntita, mire, dicen, ¿podría decirse que para una inteligencia artificial de visión por computadora, es decir, de video, los pasos para entrenarla serían los tres tipos de aprendizaje en ese orden? Primero, no supervisado, explora datos y busca patrones. Supervisado, etiqueto los datos recolectados y aprendizaje por refuerzo, recompensando los análisis de datos que se podrían esperar. Pues podría ser, ya ahorita yo tengo en dos diapositivas está precisamente el flujo que vamos a hacer para cualquier problema de inteligencia artificial que nosotros queramos realizar. Entonces la respuesta la damos bien ahí cuando tengamos esa diapositiva en mano. Vale, y luego tenemos lo de, bueno, estábamos hablando de las tareas, teníamos la tarea de clasificación, tarea de regresión y ahora tarea de agrupación. Aquí el objetivo en la tarea de agrupación es dividir o encontrar grupos de acuerdo a sus similitudes. Si yo tengo un grupo de usuarios y yo le digo al sistema, no, yo no los quiero categorizar, yo quiero que el sistema solo me diga categorías. Entonces el sistema me va a decir, vea, esta es la categoría A, B, C, D, E. ¿Qué son? No sé, pero cuando yo entro a mirar todos los usuarios de la categoría A, yo veo que son usuarios que siempre compran el SOAT a tiempo, que son usuarios que no han tenido multas, que son usuarios que no han tenido dificultades, que son usuarios que tienen ciertas características. Si por otro lado yo miro los usuarios de la categoría E y veo que son usuarios que suelen pagar el SOAT vencido, no tienen algunos técnico-mecánica, tienen diferentes dificultades, entonces yo ya voy entendiendo
que las categorizaciones que él me hizo me pueden ayudar a determinar el comportamiento de futuros clientes, de futuras personas. Por ejemplo, es que yo no soy la superintendencia, sino por ejemplo una aseguradora, y a mí llega un nuevo cliente y me dice, ah, mira, necesito un seguro. Si yo miro las características y mi sistema me dice, no, mira que es un cliente A, yo le digo, ah, listo, el seguro te sale más económico porque eres prudente, eres juicioso, manejas bien. Pero si de pronto eres categoría E, donde yo ya he visto que es imprudente, que maneja rápido, que tiene diferentes dificultades, yo digo, no, aquí lastimosamente el seguro va a tener un costo más alto porque pues ya hemos identificado posibles dificultades que tiene. ¿Qué es lo que se hace normalmente en los sistemas de las aseguradoras para determinar los riesgos y demás posibilidades? Ok, gráficamente las tres tareas de Machine Learning las podemos dividir como vemos aquí en pantalla. Por un lado tenemos la clasificación, por otro lado tenemos la regresión y por otro lado tenemos la agrupación. Miremos esto, aquí tenemos un problema que intenta dividir a los usuarios entre niños y adultos. Y para eso lo que tiene como entrada es el peso del usuario y la altura del usuario. Si el peso es bajo y la altura es baja, nosotros vamos a asumir, pues es una categorización sencilla, que es un niño. Si el peso es alto y la altura es alta, vamos a asumir que es un adulto. Claramente esto no se va a cumplir. Todos conocemos algún niño o niña de 12, 13 años que tiene una altura increíble o que tiene un peso alto, o podemos conocer adultos que tienen un bajo peso y que tienen una baja estatura. No hay ningún inconveniente con eso, pero de forma general, digamos que en este caso lo que nos interesa es que la clasificación intenta categorizar a los sujetos que llegan. Si nosotros tuviéramos un nuevo sujeto, si a nosotros nos entrara un nuevo sujeto, por ejemplo, en esta región, ¿qué podríamos nosotros decir de ese sujeto? Podríamos decir que ese sujeto tiene características como de niño, entonces lo vamos a clasificar como niño. Si el sujeto nuevo que nos entra en esta región, podríamos decir que tiene características de adulto y lo vamos a clasificar como adulto. En este caso, clasificamos, lo asignamos a una categoría. Por otro lado, si nosotros venimos a revisar aquí, si nosotros venimos a ver aquí la tarea de regresión, pensemos que nosotros tenemos un dinero y lo queremos invertir y tenemos diferentes posibles inversiones. Vamos al banco X, al banco Y, al banco Z y cada uno me da diferentes proyecciones. O pensemos aquí que este es el nivel de inversión que yo quiero. Si yo le ingreso este dinero, el dinero, si ingreso poco, pues los beneficios van a ser pocos, si ingreso mucho, los beneficios van a ser altos. Yo lo que puedo hacer es saber que si yo realizo una inversión, por ejemplo, en esta región, si yo tengo este dinero, las ganancias o los beneficios que yo puedo esperar van a estar en esta región. Yo no puedo esperar tener beneficios muy altos si mi inversión no fue tan alta. Yo no voy a tener beneficios muy bajos si mi inversión fue mediana. Es lo que nos ayuda a hacer una tarea de regresión, a estimar un valor numérico. Esto nos diría el porcentaje de beneficios que vamos a obtener, por ejemplo. Por otro lado, dentro del aprendizaje no supervisado, teníamos lo que era la agrupación. Dentro de la agrupación, miren que esto podría llegar a ser este mismo problema, pero lo interesante es que aquí no tenemos unas categorías previamente definidas. Aquí tenemos todos los datos son estrella, y como todos los datos son estrella, yo no sé cuáles son niños y cuáles son adultos. Lo que sí veo es que estos están muy cerca entre ellos y estos están muy cerca entre ellos. Y a su vez, estos de aquí están lejos de estos de acá. Eso quiere decir que dentro de los datos que tengo, al parecer tengo dos subgrupos y podría dividirlos, ya luego analizar las características de esos subgrupos y eso me podría llevar a entender la naturaleza de mi problema. Vale. Ahora
llegamos a la diapositiva que yo les estaba comentando, y es la que nos habla de las fases, perdón, aquí, y es la que nos habla de las fases necesarias para aplicar el Machine Learning. Dentro de las fases necesarias para aplicar el Machine Learning, lo primero que tenemos es la adquisición de datos. Tenemos que tener la forma de adquirir datos, tenemos que tener bases de datos, tenemos que tener información almacenada. A veces llega a consulta personas con ideas muy interesantes, pero que no tienen ningún dato. Y dicen, no, vea, es que yo deseo obtener un sistema que me diga, que me dé la verdad revelada. Y yo digo, ok, ¿dónde está la base de datos donde en casos previos el sistema pueda aprender a decirle lo que usted desea? Y dice, no, es que no tenemos base de datos. Lastimosamente, en el caso del Machine Learning, él necesita aprender de algo. Él no aprende solo porque sí. Como vimos ahorita, por ejemplo, para aprender a reconocer imágenes se han creado bases de datos de 14 millones de elementos. Para aprender a hacer lo que hace GPT, la base de datos es enorme. Si solo el algoritmo tiene casi 7 billones de parámetros, eso es una cosa de locos. La información que debió ingresar a él para que él pueda aprender a hacer la tarea tiene que ser también muy grande. Entonces, lo primero que tenemos es la adquisición de los datos y segundo, la creación del dataset a partir de los datos obtenidos. En este caso, como nosotros, pues ustedes son una empresa ya, una entidad ya constituida que claramente ya tiene bases de datos, lo más seguro es que no necesitemos adquirir los datos ya están adquiridos, ya están almacenados. La cuestión es que no los estamos aplicando en las tareas que de pronto queremos. Entonces aquí ya tenemos la base de datos creada. Ahora lo que se vendría sería el proceso de entrenamiento del modelo de aprendizaje. Entonces la pregunta es, ¿qué deseo yo que haga el modelo de aprendizaje? No sé, si yo lo que pasa es que tengo unas categorías y quiero categorizar la información que tengo en las bases de datos, pues la tarea sería de clasificación. Si yo lo que quiero estimar es un valor, un porcentaje, alguna valor numérico, en ese caso yo lo que tendría sería una regresión. Pero por otro lado, si yo no tengo etiquetas, si yo no sé el comportamiento de las personas y lo que deseo es hacer agrupaciones, bueno, también lo puedo hacer. Ya depende es como de las características del problema que nos vamos encontrando. Una vez definimos la tarea específica que nosotros queremos hacer, debemos hacer una optimización del modelo. Claramente hay diferentes modelos para una misma tarea, pero pues lo identificamos y evaluamos la respuesta que el modelo nos está dando. ¿Cómo evaluamos la respuesta que el modelo nos está dando? Por ejemplo, en el caso anterior, o en los casos anteriores que hemos hablado, si yo le entrego las características de un niño y el algoritmo me dice que es un adulto, o si le entrego las características de un adulto y el sistema me dice que es un niño, claramente ha cometido un error. Esto no se hace una sola vez. Normalmente se puede hacer con el 50% de los datos o con el 20% de los datos o el 10% de los datos, dependiendo de las definiciones que nosotros vayamos haciendo sobre el problema. Pero yo debo entregarle también un gran espacio de la base de datos para que el sistema valide el funcionamiento del algoritmo que ha determinado con datos que nunca antes vio, porque no es justo que él lo haya visto, porque cuando nosotros lo vayamos a aplicar en el mundo real, él debe responder a fenómenos que no ha visto en el pasado. Por otro lado, bueno, dentro de esta evaluación está lo que se conoce como la validación cruzada, que son mecanismos de evaluación de los modelos. Después de que yo ya evalúo el modelo y le doy un visto bueno, yo puedo hacer el despliegue del modelo. El despliegue del modelo es convertirlo en un servicio, en una aplicación útil que me pueda dar respuestas a lo que yo necesito. Luego pasamos a lo que sería el monitoreo del algoritmo. Yo necesito, no solo yo lo entreno y lo evalúo y lo suelto al mundo y lo dejo solo. Yo siempre tengo que estar continuamente monitoreando y haciéndole mantenimiento. ¿Por qué? Porque pueden existir cambios en la naturaleza del sistema. Por ejemplo, nosotros generamos un sistema de reconocimiento de vehículos en la vía y por algún motivo
estos nuevos vehículos eléctricos de solo 2 pasajeros que son pequeñitos se popularizan y todo el mundo empieza a andar en eso. Eso va a cambiar la naturaleza del fenómeno que estábamos viviendo. Ya entró un nuevo tipo de vehículo que en nuestra base de datos no tenía en el entrenamiento, no la conocía. Entonces ahí deberíamos hacer lo que se conoce como el refinamiento del modelo. Luego tendríamos algo que es la interpretación de los resultados. Esto está relacionado con lo que veíamos en sesiones anteriores del Data Visualization, del Business Intelligence y del Storytelling, donde básicamente vamos a extraer la información y a utilizarla para nuestro beneficio. Y luego hacemos la documentación. Esto básicamente está relacionado con lo que hablábamos del storytelling, de cómo las estadísticas y los datos que estamos extrayendo los vamos a publicar o los vamos a mostrar a la comunidad en general para que puedan ver las posibilidades que eso está brindando. Esto es un proceso típico dentro de la implementación de un modelo de Machine Learning, el funcionamiento como tal. Perdón, una preguntita. Sí. Pues como todo se fundamenta en la estadística, me imagino que tienen como la formulación para hallar el tamaño de la muestra, ¿cierto? Sí, claro, Entonces, sí. en todos los casos, Sí, claro. ¿cómo hacen ese proceso? ¿Cómo es el proceso? Depende de la naturaleza del problema que tengamos. Entonces, claramente el modelo necesita mucha información. Hay diferentes modelos y los modelos tienen diferentes poderes, se les conoce como poderes, y hay modelos muy básicos y modelos muy elaborados. No necesariamente los modelos más elaborados son buenos para todo, los modelos más elaborados son más elaborados, pero no necesariamente son buenos para todos, como dice el dicho de no usar un cañón para matar un mosquito, no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, aquí, dependiendo del modelo, va a tener diferentes cantidades de parámetros. Si yo hago una regresión lineal tiene 2 parámetros, que es el y-intersecto y la pendiente. Y para yo entrenar esos 2 parámetros, yo tal vez lo puedo hacer con 10 datos, 20 datos o pues muchos datos. Modelos como ChatGPT tienen hasta 70 millones de parámetros. Para yo poder entrenar 70 millones de parámetros, mi base de datos debe tener mínimo 10 veces eso. Mínimo 10 veces eso. Entonces, eso es muy relativo. ¿Cómo determinar el tamaño de la base de datos? Es más relativo a qué modelo vamos a utilizar, que son las diapositivas que siguen, diferentes modelos de inteligencia artificial, pero todo esto definitivamente tiene un bagaje estadístico. Yo por eso defino la inteligencia artificial como estadística aplicada con sistemas de cómputo. Para mí eso es la inteligencia artificial, estadística aplicada a partir de sistemas de cómputo. Existen diferentes formas de aplicarla, pero todo parte de la misma base. Vale, entonces estaba nombrando ahorita algunos modelos relacionados con el aprendizaje automático. Dentro de los modelos podemos tener elementos como la regresión, puede ser de diferentes tipos, la regresión logística, máquinas de soporte vectorial, árboles de decisión, bosques aleatorios, algoritmos de agrupamiento, redes neuronales. Si hablamos de regresión, por ejemplo, lo que hablamos ahorita, si yo hablo de una regresión lineal, la forma en la que se escribe una regresión lineal es y es igual a mx más b, o en este caso, y es igual a beta 0 más beta 1x. En teoría, yo con solo 2 puntos puedo estimar esos parámetros, pero si tengo muchos más puntos, la estimación va a ser mucho mejor. Entonces, una cosa es la limitación por encima, por debajo, pero por encima, entre más datos le entregue yo al modelo, va a responder mucho mejor. Pero no todo va a tener un comportamiento tan sencillo, vamos a tener regresiones más complejas. Por otro lado, vamos a tener elementos como la regresión logística. En este caso, aunque se llama regresión, esto no se aplica en tareas de regresión, sino en tareas de clasificación. Es algo de terminología que siempre genera algo de conflicto, pero básicamente esto lo que nos ayuda es a estimar
la probabilidad de pertenecer a una clase o no. En este caso de la gráfica vemos la probabilidad de presentar una falla cardíaca según la edad. Tenemos un registro, por ejemplo, de un hospital donde apuntamos los fallos cardíacos como 1, los no fallos cardíacos como 0, y tomamos la base de datos y apuntamos las edades de los diferentes pacientes que se han presentado. Entonces podemos ver que los pacientes con falla cardíaca claramente son pacientes en edades más altas. Entre las edades más altas, más propenso a tener una falla cardíaca, y los pacientes que no han fallecido por falla cardíaca, pues claramente son más jóvenes que no van a llegar a ese tipo de situaciones, por ejemplo. Estos son modelos básicos, sencillos, clásicos, pero van evolucionando hasta alcanzar cosas como las máquinas de soporte vectorial. Esto es un algoritmo que básicamente lo que intenta es decir, si yo tengo una clase 1 por aquí en amarillo y una clase 2 por aquí en verde, ¿cuál sería la línea que me divide esas dos clases? Aquí vemos múltiples posibilidades, pero con el algoritmo de máquinas de soporte vectorial nosotros podemos determinar cuál es la línea que hace la mejor división entre ellos. Claramente, esto está en 2 dimensiones, es muy fácil de ver, pero el algoritmo es aplicable a n dimensiones. Cuando yo no tengo 2 características del usuario, sino que tengo 10, 20 características del usuario, el problema se hace mucho más complejo, pero pues el algoritmo tiene la capacidad de responder. Por otro lado tenemos los árboles de decisión o bosques aleatorios. Básicamente un árbol de decisión, yo le voy haciendo preguntas a las características, entonces le digo, por ejemplo, llega un cliente y me va a pagar, y yo deseo saber cuánto le debo cobrar. Entonces yo le empiezo a hacer preguntas. ¿Cuál va a ser el método de pago? ¿Va a ser de contado o a crédito? Si me dice de contado, ¿va a ser en cheque o va a ser en efectivo? Si me dice a crédito, ¿va a ser a 30 días o va a ser a 60 días? Y a partir de eso yo tomo una decisión de cómo le voy a cobrar. Esto es un árbol muy sencillo, un árbol muy básico para explicar cómo es el funcionamiento de los árboles, pero yo puedo tener mucha más información y llegar a construir múltiples árboles. Si yo construyo múltiples árboles y espero que cada uno de los múltiples árboles me dé una respuesta, esto es lo que se conoce como bosques aleatorios. Yo cojo muchos árboles, los entreno para la tarea y luego de las decisiones que cada árbol toma, hago un conglomerado y eso me va a decir el resultado final que deseo tener. Algoritmos de agrupamiento. La idea sigue siendo la misma, en el fondo la idea es la misma, es tengo información que no sé cómo se divide y deseo dividirla. Yo puedo dividirla de múltiples formas. Estos mismos datos, si yo lo divido en 2, tengo estas 2 categorías. Si lo divido en 3, tengo estas 3. Si lo divido en 4, tendría estas 4. Pero eso es para el caso de K-means, que es un algoritmo básico de agrupación. Existen diferentes algoritmos que van a tener diferentes naturalezas para agrupar y diferentes formas. Finalmente, pasamos a los modelos más interesantes para nosotros, que serían los modelos de redes neuronales. Los modelos de redes neuronales son los que han tenido la gran aplicación y gran evolución en los últimos años, pero la parte básica que hay detrás de los algoritmos es esto. Desde principios de siglo, a inicios de 1900, el científico español Santiago Ramón y Cajal determinó que los seres humanos teníamos un tipo de células específicas que se llamaban neuronas. Él las llamó neuronas y que básicamente tenían esta forma. Él lo que hizo fue estudios del cerebro con un microscopio y dibujaba las estructuras que él veía en el microscopio. Lo que determinó es que vamos a tener estructuras más o menos de este tipo, donde tenemos un núcleo al cual llega la información entra por diferentes dendritas en este caso, y puede llevarse esa información hasta otro lado físico, ya sea del cerebro o de nuestro sistema nervioso, lo cual vamos a llamar las salidas o terminales. Eso fue a principios del siglo pasado. Ahora, a mediados de siglo, fue que, como veíamos en la sesión 1 de McCollum y Pitts, propusieron una forma matemática de representar esto mismo. Esto sería una neurona, donde aquí tenemos las entradas. La entrada puede ser
el peso del paciente, la altura del paciente, la edad del paciente, y la salida podría ser el riesgo de, por ejemplo, que tenga COVID, la probabilidad de que tenga COVID podría ser la salida. Esto es una única neurona. Pensemos que modelos utilizados en diferentes problemas pueden llegar a tener miles, millones o billones de neuronas, y cada una de ellas necesita un proceso de aprendizaje para poder hacer la tarea de forma adecuada. Dentro de las redes neuronales tenemos lo que serían las redes neuronales clásicas, las feed-forward, las convolucionales que son aplicadas en visión, las recurrentes que son aplicadas en elementos que necesitan información del pasado, como procesamiento de texto, de audio, de sonido. Las long short term memory son una aplicación específica de las recurrentes. Las generativas, que son las que se utilizan para generar, por ejemplo, imágenes automáticas, que uno le dice el texto y él responde con la imagen, eso se hace con las GANs. Las autoencoder, que modifican la naturaleza de la variable de entrada. Las siamesas, que son utilizadas en procesos de reconocimiento, por ejemplo, el reconocimiento facial. Yo llego a la empresa y la base de datos tiene una foto mía. ¿Cómo hace el sistema para saber que yo soy el de la foto 10, por ejemplo? Lo puede hacer a través de redes neuronales tipo siamesas, donde compara la foto anterior con la foto actual y da un resultado de esa comparación. Y finalmente tenemos las redes neuronales de atención, también conocidas como transformers, que son específicamente las que son aplicadas en ChatGPT, por eso la T al final de ChatGPT, el T es de Transformers, y el Transformers está relacionado con redes neuronales de atención. La idea es que en la próxima sesión vamos a ver algunas aplicaciones, justamente aplicaciones específicas de los diferentes modelos, en particular de las redes neuronales. Eso sería todo por hoy. El tiempo es bastante corto, entonces hay que ser bien contundentes. No sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes o... No, pues que de pronto cuando usted menciona que la próxima vez vemos algo, sería muy chévere, por ejemplo, asociarlo más con temas de transporte. Por ejemplo, Birna decía muy excelente categorizar los vigilados, ¿sí? Y eso me parecería interesante en el sentido de poder como predecir sus comportamientos en relación, por ejemplo, con la rendición de información o así, cosas aplicadas ya a nuestro Vale, tema de pero sí, transporte. ahí hay una cosa, y es que yo personalmente no conozco el core detrás de todo eso. O sea, yo no conozco las bases de datos, no conozco cuántos vigilados son, cómo son, qué información hay acerca de ellos. Eso es lo que justamente pretendemos hacer el día viernes en 8 días, porque primero estamos haciendo como esta introducción general al mapeo, y ya dentro de 8 días entonces ya me pueden plantear dudas como, mira, tenemos unos vigilados. ¿Qué son los vigilados? Los vigilados son entes tipo X, Y, Z. Tenemos unas bases de datos que están aquí. Aquí tenemos los nombres, los comportamientos, las estimaciones. Pero para mí sería muy importante si podemos predecir cuál es el monto que va a pagar el próximo mes, por ejemplo. Entonces yo digo, listo, eso sería un modelo tipo regresión que lo vamos a hacer con una red neuronal tipo feedforward. Pero para que tú entiendas mi respuesta, que te estoy diciendo que es un modelo tipo regresión con una red neuronal, tenemos que ver estas sesiones para que estemos claros en qué es una regresión, qué no es clasificación, qué es una red neuronal tipo feedforward y por qué la vamos a usar. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, así es, sí, porque sí, o sea, uno aterriza y es más, le abre más como el espectro de cómo Sí, aplicar. claro, por eso la sesión de ese viernes es de 2 horas, es la que es la presencial de 2 horas, que justamente la idea es así, es de trabajar. Esto es de mostrar. Yo aquí les muestro más o menos el mapa general de la inteligencia Yo, tam- artificial, pero el viernes vamos a aplicar. Sí, yo también escucho. tenía una inquietud. ¿El alcance de este contrato va hasta dónde? Simplemente ustedes socializarnos a nosotros en qué consiste una inteligencia virtual o la van a aplicar a la entidad. Yo tengo esa duda desde cuando comenzaron, porque cuando comenzaste 3 días atrás, veo que está enfocado a explicarnos o a tener nosotros
el conocimiento de qué era o qué es, en qué consiste una inteligencia de negocios. Pero pensaría que más allá, eso lo tienen es que aterrizar a la entidad, ¿no? Sí, Hola, hacia allá Marta. vamos. Perdóname, Justamente hacia allá vamos. si me Le permites. cedo la palabra a Giovanni, que es la persona encargada. Claro que sí, Marta, muchas gracias por tu pregunta. Sí, básicamente este proceso que estamos realizando con el ingeniero Esteban hace parte de la gestión del cambio que venimos desarrollando desde el proyecto Gestión Supervisión Inteligente. Dentro del proyecto, los alcances, digamos, ya están establecidos y para resumirte de manera muy sucinta, es establecer un modelo de inteligencia supervigente que contempla, uno, temas de interoperabilidad que se están desarrollando con algunas entidades externas, interoperabilidad en algunas aplicaciones específicas al interior de la entidad entre las aplicaciones de manera que se Doña Dora, conteste. Ay, perdón. de manera que pueda ser oportuna la entrega de información de frente a nuestros vigilados y al interior y optimizar también los procesos al interior de la superintendencia. También se está haciendo la revisión de todo lo que es la infraestructura TIC que tiene, con la que cuenta la superintendencia, que es bien importante contar con un sistema de, por ejemplo, de recuperación de desastres y todo este tipo de cosas que contempla lo que ya tener aplicaciones en la nube, construcción de indicadores que ya tenemos. El próximo viernes creo que podemos también mostrarles los tableros de control que surgen del modelo inteligente de supervisión, que lo que nos permite básicamente es, a través de todas estas herramientas, poder aterrizar precisamente la información que maneja directamente la superintendencia. Pero todo es como un andamiaje, mientras todos los equipos técnicos están haciendo cada cual su tarea. Este proceso de socializar este tipo de herramientas es importante para que ustedes también conozcan de dónde surgen los resultados y los productos que seguramente vamos a tener al final del proyecto. Esto hace parte, es de socializar y de gestionar el cambio al cual ustedes están siendo involucrados, porque pues bueno, si yo, muy bonito que de pronto me den herramientas, pero si yo de pronto no conozco de qué se trata, pues creo que vamos a perder oportunidad en el uso de las mismas. Es básicamente, doña Marta, grosso modo, esto es lo que estamos realizando. Perfecto, excelente, muchas gracias. A ustedes, muy amables. Bueno, y nos vemos entonces el próximo lunes en la última sesión y los que podamos el viernes en nuestra sesión híbrida que vamos a cuadrar con el ingeniero Esteban. De verdad, muchas gracias por el tiempo, gracias al ingeniero Esteban y al equipo de gestión del cambio y proyecto Supervisión Inteligente, y cualquier inquietud, cualquier sugerencia que quieran hacer el proceso, totalmente bienvenido, y les recomendamos por favor la lista de asistencia, que es muy importante para nosotros. Muchas Perdón, gracias. la próxima charla es el lunes, ¿verdad? Lunes 20, sí señor, correcto, a Ok, la misma hora. gracias. Un Ajá. abrazo, buen día para todos, muy amables. Chao, Lo mismo, ingeniero. buen día. Excelente charla, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Un buen día para todos. Da